Historias de vida y obra. Folklore.net. Se nos va la vida, esa es la verdad. Los años que pasan. Bueno, yo nací, como decimos en panameño, de Achiripón. O sea, ese es un cuento con mi mamá. Mi mamá venía venía de Chinina para Panamá y da la casualidad que ella estaba embarazada y me tuvo en un bote. Ay, caramba. En Santa Cruz de Chinina, es un pueblo, y quieren que le diga la verdad, si he ido una vez a mi pueblo es mucho. Nací en el año de 1955. Mi nombre completo, Francisco Paz de la Rosa Abadía Pérez. Pongo siempre todos mis apellidos porque son buenos también los de mi mamá como los de mi papá. Así que esa es mi pequeña historia de donde yo nací, un lugar, Santa Cruz de Chinina, en el distrito de Chepo, en el año 1955. Bueno, aporte de mi familia, exactamente siempre la tuve aislada, porque aquí en Panamá nosotros la palabra danza y la palabra baile como la que lo tenemos separado. De mi familia, directamente no tuve ningún aporte de mi familia sobre eso, porque nunca, sí tuve algunas cositas, pero no lo veía como eso de nuestras danzas tradicionales nuestras. Entonces, mi acercamiento más fue cuando ya yo me vine a vivir a la ciudad de Panamá, ahí donde tuve un poquito más de acercamiento, pero directamente a mi familia nunca le vi esa parte, aunque sí había, después de adulto, fue que me di cuenta que mi abuelo tenía alguna experiencia en algunas danzas tradicionales nuestras, pero después de muchos años fue que me di cuenta, pero de mi familia directamente el acercamiento a la danza lo hice ya después viviendo en la ciudad capital. Prácticamente vivía en San Miguel, en Pueblo Nuevo, cuando tuve mi primer acercamiento con esto de las danzas o del baile propiamente dicho. ¿Quién fue su maestro y cómo era su escuela? Bueno, mi maestro propiamente dicho, tenía yo 8 años, más o menos 9 años. Mi primer acercamiento, mi primer maestro, podría decir que fue la profesora Chabelita Pinzón, que en paz descanse. Que ella la semana pasada fue que falleció la señora. Esa fue mi primer acercamiento, pero fue un acercamiento leve. Un día caminando por la central, por allá por Santana, ella tenía un grupito que practicaba en una parte alta y nosotros escuchando la música, mi mamá me dijo, vamos a subimos. Bien, pero entonces mi acercamiento real después fue cuando ya yo estaba en el Instituto Normal Rubiano, que estaba en mi parte de ser maestro en ese entonces. Y nuevamente tuve acercamiento con la profesora Chabelita Pinzón y ahí sí me involucré un poquito más sobre eso, pero mi acercamiento mucho más real después fue con la profesora Luzgardi Arro, cuando ya yo era un docente que comencé a practicar en el conjunto del Ministerio de Educación. Y prácticamente yo creo que mis acercamientos mucho más real sobre las danzas y los bailes tradicionales fue con la profesora Luzgardi Arro de Schubert. ¿Cuál ha sido la lección más significativa que ha aprendido? Bueno, la lección más significativa que yo he aprendido en mis tiempos, que yo creía que sabía algo de las danzas nuestras, no sabía nada. No sabía nada. Estaba como en otro mundo, viviendo lo que decía todo el mundo. O sea, si hablando directamente sobre las danzas tradicionales nuestras y nuestros bailes, me veía era eso. O sea, para mí, las danzas de este tipo tradicionales, populares, más tradicionales, era solamente de un área específica del país. O sea, la danza prácticamente era la de Nesa, el punto, el tamborito. Y yo en el año 1981 fue que me di cuenta que habían otras cosas. Mire ustedes de cuándo. Casi 25 años después fue que me di cuenta que en realidad nuestras danzas estaban en toda la República. Así que la lección más grande fue que me di cuenta que no sabía nada de lo que yo creía que sabía. Como dice este gran refrán, proverbio
yo nada sé que nada sé, yo solo sé que nada sé. Nada sé. Así mismo, así que en ese momento esa fue la lección más grande que tuve significativa sobre lo que es, sobre esta temática. ¿Cuál es la dificultad contra la que ha tenido que enfrentarse en la danza? Bueno, esto va ligado también con la pregunta anterior. La pregunta anterior, o sea, yo tenía en mi mente que solamente las danzas nuestras tradicionales era de un área específica. Y la dificultad más que tuve fue cuando yo me metí de lleno en esto y los bailes, y había mucha discriminación sobre el color nuestro. O sea, y nosotros mismos también discriminábamos nuestra música, porque yo tenía mucho acercamiento en mis abuelos por parte de mi mamá. Eran mi abuelo, el papá de mi papá. Él era muy fanático a lo que era el bunde y el bullerengue. Y yo, para mí, eso no era folclore. O sea, folclore era lo que se veía en la provincia central. Entonces, la dificultad más de esta que yo he tenido en esto de la danza era de que había una discriminación inmensa. O sea, ustedes, los negros, eso no, ustedes no lo saben, eso de nosotros en la provincia central, es cosas como esa. La dificultad, pero de todas maneras yo eso le di, no me importaba mucho, así que yo seguí en lo mío. Claro que todavía con esa línea que tenía de que, bueno, había que enseñar los bailes de las regiones menos específicas de la República de Panamá, pues, o sea, de las provincias centrales, del puente para allá. Entonces, esa fue una de mis dificultades, pero yo la superé con el tiempo. La superé porque sé que yo tenía mucho de nuestras tradiciones y no la quería afrontar sobre eso. Coméntenos sobre su estilo, la modalidad o la perspectiva de la danza en la cual trabaja. Bueno, cuando yo me dedicaba a lo que era la danza, si no estoy equivocado, yo me iba mucho por la parte artística. Claro que trataba de hacer las cosas, nuestros bailes, trataba de hacerlo bastante tradicional. Pero hubo un tiempo, en los años 1980-81, aquí en Panamá se comenzaron a ver lo que era el ballet folclórico nacional, que era el primero que había, creo que era en el INAC, ballet folclórico nacional, que era un boom. Entonces yo tenía un grupo de niños y lo llevé a un espectáculo totalmente de niños, de 5 a 12 años. El estilo que utilicé en esto, claro que eran los bailes folclóricos, pero me fui más a la parte artística, dándole un poquito de dramas, un poquito de estilo, no tan juegos coreográficos, pero no tan expectante como lo hacían los grupos artísticos, que lo que hubo después un boom sobre eso. Yo me dediqué fue a hacer un espectáculo de todas las regiones, y creo que fui el primer grupo infantil que llevó una presentación completa en el Teatro Nacional. Creo que fue en el año 1981, porque eran totalmente de niños, no era infanto juvenil, sino era totalmente de niños de 5 a 11 años. Entonces el estilo que utilicé era un estilo casi tradicional, pero con algunas cositas, algunos juegos coreográficos y algunas coreografías y alguna proyección, una proyección de teatro. Era lo que en ese momento hacía, pero creo que fui el primer grupo, si no fui el primer grupo. Coméntenos sobre el estilo, modalidad o perspectiva de la danza en la que trabaja. Bueno, realmente ya yo no trabajo en ningún tipo de danza, pero cuando trabajaba con la danza, dentro de esta, a mí me gusta todo tipo de danza. A mí me gusta, o sea, en lo personal, me gusta todo lo que suene a una lata y yo lo pueda rumbear, yo lo rumbeo. Pero dentro de esto, cuando yo me dedicaba a trabajar con la danza, más me dedicaba a las danzas folclóricas, más las regionales. No tanto las populares en sí para trabajar, pero sí con las danzas folclóricas regionales. En esa prácticamente hice un gran espectáculo en el Teatro Nacional con niños
Con niños me dediqué más a niños que de adultos. Ya después de un tiempo fue que me dediqué más a enseñar a adultos, porque para mí era más fácil niño, maestro de profesión, así que trabajaba mejor con niños. Así que yo, las danzas, el tipo de danza que más me gustaba para trabajar eran las danzas folclóricas y que se apegaran bastante a lo tradicional. No trabajaba mucho con las coreografías porque sentía que estábamos como, ¿qué le podíamos decir? Tratando de que aprendieran las cosas como eran en realidad y después para llevarla a un tema más coreográfico, más artístico, pero me dediqué más al tipo de danza tradicional folclórica. ¿A quién reconoce como el maestro precursor de la danza de su región o departamento? Bueno, ahí sí estamos con bastante bellaquera, ¿no? Yo reconozco mucha gente que han impactado en mí. Por ejemplo, yo puedo dar fe a un gran coreógrafo aquí en Panamá que se dedicó mucho al Ballet Folclórico Nacional, era un excelente amigo mío. Él era especialista en coreografía, era Pepe Zarzaneda. Pepe Zarzaneda era el coreógrafo de lo que era el Ballet Folclórico Nacional. Ahí conocí al señor Héctor Hooper, muy bueno. Es más, que era también estaba en la línea, un buen maestro, pero también estaba en lo tradicional. Y otro gran maestro, que también lo reconozco como gran maestro, aunque mucha gente no lo quiere reconocer así, pero sabía mucho de la parte tradicional folclórica, Edmundo de la Cruz. Edmundo de la Cruz dentro de la ciudad capital directamente. Pero si yo quisiera reconocer a un maestro de mis raíces de Darién, yo reconocería mucho al profesor Blanco, Sisto Blanco. Sisto Blanco es una gran eminencia en esto de lo que es el folclore de la región de Darién. Y conozco a otras más, pero vuelvo y le repito, en lo tradicional me podría a lo general, como le di al principio, Pepe Zarzaneda, Héctor Hooper, Edmundo de la Cruz, pero cada una de estas regiones yo tengo algo de algunos de ellos, por lo menos tengo mucho recuerdo sobre el señor no recuerdo el nombre de los señores de la Cruz, señor de la Cruz, el mayor de todos ellos y después el hijo que le siguió la línea, ¿no? El señor de la Cruz, una persona que yo reconocí mucho en lo que eso, y es más, hay una persona, aunque no es del lugar, pero reconozco mucho también a la profesora Nisla. La profesora Nisla, que ha llevado un trabajo excelente en la chorrera, aunque ya no es chorrerana, pero ha hecho un trabajo excelente en esos lugares. Para decirle algo así, los señores, por lo menos en la región de Antón, la señora Denia Garagate, o sea, cada uno en su región, reconozco algunos de estos personajes, pero en lo general, estos tres primeros que le dije, que en realidad sé que han hecho algo, aunque la gente no lo no, que son coreógrafos, no, la gente conocía del folclore panameño. Lo único que le puso una parte artística. Y de mi región, claro que tengo que reconocer al señor Sisto Blanco, que es un gran excelente profesor de música y ha llevado el folclore de esa región a lo alto en Panamá. ¿Qué cree que significa ser maestro? Bueno, ser maestro, aquí la cosa cambia un poquito, ¿no? O sea, ser maestro es algo así como divino, ¿no? Para mí un maestro tiene que ser un facilitador que domina su disciplina. Aquí en Panamá nos gusta decir mucho en la parte si nos vamos a la parte folclórica de baile, los maestros le decimos son profesor, el profesor. Son muy pocos a los que le dicen maestro. Le dicen maestro solamente cuando estás dedicado al conjunto de primaria, pero regularmente se le llama profesor a esto. Pero para mí un maestro es un facilitador de la disciplina que tiene y enseña a través de algunas metodologías activas y además
le ofrece herramientas necesarias a los estudiantes o a los discípulos, a los grupos que tiene, para que comprendan un poquito mejor el mundo. La danza es un lenguaje, bueno, que comprendan ese lenguaje de la danza y que aprendan a vivir con los demás, y además de eso, que sean productivos. Eso para mí es un maestro que facilita este tipo de cosas. ¿Cuál considera es el aporte que usted le está haciendo a la danza o al folclore? A la danza, creo que hice algún granito, un pequeño granito de aporte en esto, porque, ¿cómo le podríamos decir? Creo que he tenido bastantes semillitas por ahí, que lo he visto, y han seguido una línea en esta parte de música folclórica. Pero el aporte real que yo creo que le estoy haciendo al folclore, porque a la danza sí, podríamos decir lo que he dejado de algunos grupos o algunos discípulos, algunos estudiantes, que lo he visto a la fecha, pero me he dedicado, creo que el aporte que le he dedicado es a mis bibliografías, o sea, mis libros que he plasmado ahí, lo que creo que un maestro, que un instructor de danza, por lo menos debe de saber sobre lo que son nuestras tradiciones y cómo se deben llevar. Esta bibliografía con referente a algunas teorías de folclore, algunas características de lo que debe llevar un folclore, y es más, en la última década, 2 últimas décadas, sobre el patrimonio cultural inmaterial. Patrimonio cultural inmaterial, claro que no es igual al folclore, pero se complementan uno al otro, porque el folclore es ese conocimiento que tienen algunos grupos. Algún grupo puede ser urbano, puede ser rural, puede ser indígena, que nosotros hemos dejado a veces por fuera a los grupos indígenas con esto de lo que es el folclore, pero son parte de ese patrimonio nuestro, de nuestra tradicionalidad, de nuestros grupos originarios. Y creo que con la bibliografía, las pequeñas que he hecho, a lo mejor creo que ha sido el aporte que estoy dejando a mi región, a mi país, y todavía sigo en esto. Trabajado hasta el año pasado, trabajé como docente en el Centro Superior de Bellas Artes y Folclore de La Chorrera del Cesbas, como un docente más de lo que para los muchachos que son técnicos en folclore, dándole algunas asignaturas que creo que lo hice bien. Ellos serán mi respuesta a ese examen para ver si el profesor Paz lo hizo bien o lo hizo mal, o aprendieron bien o no aprendieron nada. Eso es lo que creo que le puedo dar, mi aporte a la danza y directamente al folclore a nivel nacional. ¿Qué lo inspiró a usted a escribir el libro Folclore, Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de Panamá? Cuénteme. Bueno, ese es un libro que está inspirado en las últimas legislaciones que hay en Panamá. Nosotros no hemos, para darle un recuento de lo que es, cuando hablamos de folclore y hablamos de patrimonio cultural inmaterial en Panamá, la gente piensa que son dos cosas diferentes. Sí pueden ser dos cosas diferentes, como lo decía al principio, se complementan. Se complementan porque si yo soy un folclorista o un folclorólogo y quiero investigar sobre la danza del diablico limpio de La Chorrera, por ejemplo, o la palabra solamente diablico limpio. Cuando hablamos del diablico limpio, yo me pongo a pensar de una vez, pero ¿diablico limpio de dónde? Porque en Panamá hay varios diablicos limpios. Pero cuando nosotros decimos diablico limpio, de una vez se le viene a la mente, bueno, ese es de la región de Azuero. Pero dentro de la República de Panamá hay muchas manifestaciones que se llaman diablicos limpios. A uno le llaman diablicos de espejos. Pero cuando yo hablo del patrimonio cultural inmaterial, estoy hablando del conocimiento de las personas para hacer eso. Entonces nosotros cuando vamos a hacer esa investigación solamente nos dedicamos
a las cosas que yo veo, a la indumentaria, el instrumento musical, cómo bailan, esto, pero entonces no nos lleva al porqué de esas danzas. Entonces ese es el patrimonio cultural inmaterial que no se ve, es el conocimiento de las personas por qué lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Algunos sabrán por qué lo hacen, otros lo hacen solamente porque bueno, lo otro lo está haciendo. Entonces, lo que queremos en esto es educar a las personas que no solamente es el hecho en sí, sino es saber por qué se hace tal cosa y por qué se hacía tal cosa. Claro que va a tener cambio, pero ¿por qué se hacía en ese entonces? Y si yo sigo esa tradición, pero si tú me dices, el diablico limpio, pero el diablico limpio, bueno, es tal y tal, pero tú sabes por qué se hace eso, tú sabes por qué ha cambiado una u otra de las cosas. O sea, cosas como esa es lo que es el patrimonio cultural inmaterial. Así que para mí, el folclore es como la médula del patrimonio cultural inmaterial. O sea, las tradiciones, las costumbres, las creencias, el lenguaje, que es lo más importante. Entonces eso me inspiró es eso, que la gente tenga ese reconocimiento de folclore. Folclore es el patrimonio, el folclore sí una cosa, pero ¿cuál es el conocimiento para saber tal cosa? Entonces me llevó a decir eso. Y en Panamá tenemos una ley que es la ley número 7, la número 35 del 7 de julio del año 2004, que se habla sobre la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial en Panamá. Y mucha gente no conoce esa ley. Solamente lo conocen las personas que estudian. Pero entonces cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial, la gente piensa que estamos reemplazando la palabra folclore. No la estamos reemplazando. Entonces lo que hice fue como que la gente sepa, bueno, folclore es el patrimonio cultural inmaterial de la República de Panamá. El folclore, eso, el conocimiento. Solamente conocemos el hecho, pero no conocemos el conocimiento, cómo se hace tal cosa. Entonces, eso es lo que está inmaterial. Eso es lo que está aquí, es el conocimiento. Entonces me inspiró fue a hacer eso. Ya vuelvo y le repito que ya hasta este año ya ese libro ya no tiene más vigencia, porque el otro año sale un libro nuevo que ya está hecho, así que en el 2025, Dios primero, sale la edición de ese otro libro que va a reemplazar este que está ahora mismo. Se pasó, déjalo para la muchacha. Que no va la vida, esa es la verdad. Los años que pasan y eso nunca volverá. Si quieres que tuya sea, manda en ladrillar el mar, que después del ladrillado seré tuya sin pensar. Que no va la vida, esa es la verdad. Los años que pasan y eso nunca volverá. El agua puse por agua, la arena puse por cal, los peces por los ladrillos, ya está enladrillado el mar. Que no va la vida, esa es la verdad. Los años que pasan y eso nunca volverá. De las estrellas del cielo quisiera bajarte todo para hacerte una corona. Folklornet, del estudio del folclore a su vivencia.